Hola, buenas. ¿Cómo están, chicos? Hoy vamos a continuar con la última parte de la unidad 1 de Administración Pública y Financiera. La semana pasada habíamos dado sobre lo que era una evaluación de asociaciones financieras, a qué se refería lo que era una renta, qué trataba lo que era un cálculo actuarial y los sistemas de amortización de préstamos. Como no terminamos la parte del sistema de amortización de préstamos en las clases de sistemas que hay, les voy a dar una breve introducción y continuamos con el tema. Recordando lo que era un sistema de amortización de préstamos, vamos a definir lo que era la palabra netamente amortización. En economía se denomina amortización a la depreciación o disminución del valor de un activo. En términos empresariales, este término puede tener diversas acepciones según a qué objeto se señe o en qué modalidad. En todos los casos se relaciona el valor de un bien o un pasivo con el tiempo o vida útil del mismo. Si ustedes recordarán, le había mencionado el ejemplo de una ladera, que la ladera en su momento de adquisición está carente de amortización, es decir, está nueva, no tiene uso. Pasados 5 años, esa misma ladera pierde su valor. Entonces, se ha amortizado durante 5 años, es decir, no es el mismo valor que tiene hoy una ladera de las mismas características. Cuando llamamos a un sistema de amortización, es la que se estipula realizar el pago de un préstamo en cuotas mensuales, que incluyen capital, intereses y seguros, y que se cancelan durante un plazo pactado. Esto se diferencia por la velocidad en que se paga el capital adeudado. ¿Cuándo se pacta y qué se pacta en la amortización? La amortización se pacta al momento de pagar todos los meses la cuota, ya sea de un crédito o de un préstamo, en las que se incluye lo correspondiente como sería. Los componentes de una amortización tenemos el capital, tenemos los intereses que se fijan en el momento que se pacta esa amortización, los seguros cobrados por la operación y hay otros aspectos que están incluidos, como ser gastos administrativos, etc. En cuanto al sistema de amortización, se pueden clasificar en dos grandes grupos. Tenemos la amortización de activos y la amortización de pasivos. Amortización de activos es cuando adquirimos unos bienes que tienen un tiempo según su uso. La amortización de un activo es una depreciación, es una pérdida de valor en el tiempo. De allí el ejemplo que yo decía que la heladera, cuando la compramos hoy, no va a ser lo mismo en cuanto a su funcionalidad de aquí transcurridos 5 años. Ese tiempo hace que pierda su valor inicial. Las empresas hacen inversiones de bienes con un tiempo de vida y es por tanto que se produce una amortización. Ustedes notarán, hay empresas, fábricas que tienen maquinarias en las cuales realizan una gran inversión para poder instalarla en la planta y que cumpla su vida útil. Pero estas maquinarias, al ser tan costosas, cuesta mucho repararlas o reemplazarlas. De allí es que el sacrificio económico que se hace para comprar un activo, uno tiene que calcular o ver la duración, a eso se refiere como vida útil, la duración en que ese producto, esa maquinaria, va a tener dentro de la fábrica, digamos, 20, 25 años, en los que va a ser productiva, va a estar activa, va a estar funcionando para realizar su actividad, por ejemplo, empaquetado, cortado, alineado, etc. Tenemos el caso de amortización de activos, que yo le había citado también, que es el caso del leasing, que es la concesión con uso y gozo de la cosa hasta su total amortización. Si ustedes recordarán, le había citado el ejemplo de las exhibidoras de bebidas que se encuentran en algunos supermercados o kioscos, que tienen un plotter, que tienen todo identificado, una marca específica, si sea una bebida alcohólica o una bebida gaseosa. Generalmente, esas exhibidoras o heladeras, vitrinas con refrigeración, son de las empresas que tienen el plotter, por ejemplo, Coca-Cola, por así decir, Brahma,
Heineken son cervezas o bebidas alcohólicas, analcohólicas. Entonces, estas empresas lo que hacen es plotear una exhibidora y con la condición de que el comercio que venda su producto solamente exhiba su producto dentro de esa exhibidora refrigeradora. Esa sería una amortización de activo. Entonces, las empresas que le entregan a modo de leasing, es decir, a modo de préstamo a los negocios, supermercados o kioscos, le prestan a un precio diferenciado. Por eso es que tiene la facultad de usar y gozar la cosa del comercio hasta su total amortización. ¿Por qué digo su total amortización? Porque esas exhibidoras están dentro del comercio hasta que dejan de servir, dejan de funcionar. Y el comercio los puede adquirir a un módico precio en una cuota final, pero es financiado a través de las empresas que venden refrigerios como bebidas alcohólicas o no alcohólicas. Cuando hablamos de amortización de pasivos, toda empresa tiene un préstamo o una hipoteca en su haber. Es decir, generalmente es normal que una persona se endeude para realizar actividades económicas. De allí es que muchas casas, comercios, tienen frecuentemente préstamos en los cuales deben acudir para el desenvolvimiento de su actividad. Entonces, cuando hablamos de un préstamo o una hipoteca, la amortización del pasivo, el pasivo sabemos que es una deuda. Entonces, hace referencia a cuándo vamos a pagar una hipoteca o una deuda. Es decir, debemos un dinero que lo vamos devolviendo mediante el pago periódico, mensual, de un canon que está contemplado, lo que es la cuota, lo que es el interés, los gastos administrativos, etc. Este dinero está compuesto por el capital y una serie de intereses que la empresa va devolviendo. A estos actos se le denomina amortización. Como ustedes verán, en ambos casos tratamos de una amortización. Lo que la diferencia es que en un caso es una amortización de activo, es una cosa que nosotros tenemos y lo estamos disfrutando o utilizando, y el otro es una amortización de pasivo, es algo que adquirimos, es una deuda y lo estamos devolviendo o regresando. Bueno, dentro de los tipos de sistema de amortización tenemos tres grandes grupos. El sistema de amortización francés, el sistema de amortización alemán y el sistema de amortización americano. Cada sistema tiene su forma y su estructura de cálculo. Si bien ustedes verán estas fórmulas son bastante abstractas, tienen un tratamiento de matemática financiera que, llevado al caso, vamos a ver 2 o 3 ejercicios nada más, pero lo que interesa en esta unidad para ustedes es conocer el sistema financiero y de financiación que existe en el mercado, en las cuales todos estamos sujetos, todos interactuamos, porque todos van a un banco a solicitar un préstamo, a una casa de crédito, a una institución pública. Ustedes saben que en el municipio hacen financiaciones y la financiación está enmarcada dentro del sistema financiero que es el sistema francés. Vayamos a explicar brevemente cada sistema cómo funciona. El sistema francés de amortización consiste en la amortización de un préstamo, generalmente que es un préstamo o una hipoteca, mediante una renta constante de n cuotas. ¿Qué es la renta? Renta es la cuota, a eso se refiere. La renta es la cuota. Este es uno de los sistemas más utilizados por la banca para amortizar un crédito. Su principal característica reside en que la cuota de amortización es constante para todo el periodo del préstamo, en créditos a tasa fija. Es decir, ustedes asumen un compromiso con una casa de crédito, con una institución para devolver una deuda, y las cuotas son fijas durante todo el proceso. Ahora bien, ¿cuál es la característica de este sistema? Es la anualidad. La cuota anual se calcula según la siguiente fórmula. Ustedes verán acá en la pantalla, tienen una fórmula donde dice los elementos. C se refiere a la cuota a pagar, que es la cuota que ustedes van a abonar en forma mensual. ¿Qué es B corta? B corta es la cantidad del préstamo hipoteca, es la deuda que ustedes contraen.
Bueno, tenemos una fracción acá que dice 1 más i. ¿Qué refiere la i latina? Es el tipo de interés del periodo. Es decir, si ustedes pactan un sistema de amortización a una tasa del 6%, acá donde dice i latina sería 0,06. ¿Por qué? Porque va al tanto por 1. ¿Qué quiere decir elevado a la n? Elevado a la n quiere decir el número de cuotas. Es decir, si ustedes hacen una financiación de 12 cuotas, elevamos al número 12, menos i sobre la fracción de 1 más i elevado a la n menos 1. Es una fórmula básica. Ahora vamos a ver cómo opera el sistema de financiación. Por ejemplo, nosotros tenemos el valor de un préstamo de 100.000 pesos. Si nosotros esos 100.000 pesos los devolvemos en cuotas, al sumar el valor de cada cuota, ustedes notarán que dice 105.913,67. Es decir, ustedes contraen un préstamo de 100.000 y devuelven 105.913,67. La diferencia entre esos dos, ¿qué es? El interés. El interés es lo que nos cobran por la espera. Bueno, yo quiero que vean cómo funciona nada más estos sistemas. No quiere decir que vayamos a ser prácticos, resulta ser un poco más complejo. Pero en cuanto a la inquietud que ustedes tengan, yo les puedo explicar cómo funciona cada sistema, más que nada para que conozcan en el mercado cómo se maneja. Ustedes verán, en este cuadro en Excel que tenemos aquí abajo, en la primera columna dice número de cuotas. Ustedes verán que arranca del número 1 al número 6. Luego, dice cuotas a pagar. Ustedes notarán que la cuota a pagar del momento 1 al momento 6 son de 17.652 pesos con 28 centavos. Bueno, de esa cuota que ustedes tienen para abonar, está comprendida dentro de la cuota un interés de 1.666,67 centavos. Lo que diferencia los 17.000 pesos con 652,28 centavos menos el interés, la diferencia es el capital que se amortiza, es el capital que estamos devolviendo. ¿Me explico? Entonces, si ustedes notarán, dice capital vivo 100.000, que es la deuda que nosotros contraemos, menos los 84.014,39. Ustedes dicen, ¿de dónde surge eso? Los 100.000 menos el pago de la primera cuota nos da un saldo de 84.014,39. Eso es el capital que a mí me queda pendiente para devolver en el próximo periodo. Bueno, de la misma forma sucede con la cuota número 2. Ustedes notarán que la cuota número 2 sigue siendo de 17.652 pesos con 28 centavos. El interés comprendido dentro de esa cuota son de 1.400, y si hacemos la diferencia de cuota a pagar menos interés, nos da un capital amortizado de 16.252,04. Es decir que de los 84.014,39 que yo tenía de capital a amortizar ya con el periodo 1 abonado, le deduzco la cuota número 2. Al deducir la cuota número 2, me queda un saldo de 67.762,35. Ese es el saldo a amortizar con el pago de las cuotas número 2, es decir, la cuota número 1, la cuota número 2 abonada, entonces ese es el saldo abonado. Y así sucesivamente, ustedes notarán que, como les dije en un principio, las cuotas se mantienen constantes, el interés notarán que es decreciente, es decir, de mayor a menor. El capital amortizado es creciente, es decir, que a medida que ustedes van pagando las cuotas, va bajando el capital a devolver. Y ustedes notarán en la última columna que dice capital vivo, va descendiendo de 100.000, baja a 84.000, porque ya se pagó la cuota 1.
se paga la cuota 2 y baja a 67.000. Así sucesivamente hasta que dé el monto cero, es decir, devolvemos todo el capital. Solamente eso vamos a ver de lo que es un sistema de amortización francés. Bueno, pasemos a hablar de lo que es un sistema de amortización alemán. Después del sistema francés, el alemán es el más utilizado en los sistemas de préstamos hipotecarios. A diferencia del sistema francés, que es de cuotas fijas, en el alemán se amortiza el capital en forma constante, mientras que en el francés paga siempre los intereses. Lo que sucede en el sistema alemán es que cuando llevamos la mitad del plazo cumplido, se habrá pagado el 50% del precio real de la vivienda, o sea, del préstamo que nosotros acudimos, cuando en el sistema francés solamente habrá pagado principalmente los intereses. ¿Cuál es la característica de este sistema? Las cuotas de amortización periódica son constantes, los intereses son decrecientes, al calcularse sobre un saldo que disminuye siempre en una suma fija, y la cuota total decreciente como consecuencia de las características mencionadas más arriba. Como ustedes van a notar, acá tenemos otro tipo de fórmula en el sistema alemán, donde tenemos que CP es la cuota a pagar. Está dada por B, que es la cantidad del préstamo hipotecario, la deuda contraída, dividido N. N es el número de cuotas. Bueno, eso es una fracción, más el valor del préstamo adquirido por I, que es el tipo de interés periódico del periodo, es decir, del momento. Si ustedes hacen una tasa de un periodo del 6%, entonces ahí diría 0,06 en tanto por uno. Eso se multiplica por la diferencia de N, que habíamos mencionado que es el número total de cuotas, menos P, que es la cuota o el plazo de la cuota, menos 1, todo eso dividido en la cantidad de cuotas. De esa forma tenemos el cálculo del sistema alemán. Y vamos a ver un ejemplo cómo funciona en el sistema alemán igual que en el sistema francés. Bueno, como ustedes verán en este cuadro en Excel, tenemos un sistema de amortización alemán donde en la primera columna tenemos las cuotas del número 1 al número 5, luego tenemos los periodos, perdón. Después tenemos el valor de la cuota, después tenemos el cálculo y el valor presente. Es decir, nosotros tenemos una cuota de 212.000 pesos. Si nosotros hallamos el cálculo, ¿cuánto es el valor de esos 212.000 pesos? Llegamos a 209.486 pesos. Es decir, esa es la cuota del valor presente actualizado. Luego tenemos en el periodo 2, 209.600 pesos, que se calcula para hallar el valor presente. Ustedes verán que en este sistema las cuotas van a ir decreciendo, es decir, van bajando, que en el sistema francés las cuotas son constantes. Ustedes ven que el capital acá es de 1 millón de pesos. ¿Qué pasa? La amortización va decreciendo. Bueno, entonces como ustedes verán, tenemos una cuota que va disminuyendo, y cómo se hace el cálculo de la cuota, el valor presente también va a ir disminuyendo, pero eso suma hasta el total del capital que se debe, que en este caso son de 1 millón de pesos. Bueno, y vamos a hablar del otro sistema, no tan utilizado como los dos anteriores, pero también conocido en el sistema financiero, que es el sistema americano. Es un método basado de amortización en el pago exclusivo de intereses a través de las cuotas de cada periodo, mientras que el capital es amortizado una sola vez con la última cuota, es decir, cuando vence el crédito. En los casos anteriores ustedes verán que en tanto el sistema francés como el sistema alemán se hace el pago de las cuotas y está comprendido lo que es la cuota más la cuota está comprendida por lo que es el capital que se devuelve más el interés. Y en este caso, en el sistema americano, ustedes ven que solamente se abona lo que es el interés, es decir, se pagan en forma parcial los intereses y al final se integra el capital.
La característica de este sistema de amortización es que la cuota desde la primera a la penúltima se basa en la siguiente expresión, es decir, la cuota del periodo, la cuota periódica es igual al capital inicial por I, que I habíamos hablado que es la tasa. En el sistema americano, la cuota se calcula de forma diferente. Si bien los elementos que se computan para calcular en la cuota, ya sea el sistema alemán, francés o americano, son todos los mismos, en el sistema americano se tratan de dos tipos de tasa. Hablamos de una tasa activa y una tasa pasiva. Por ejemplo, en este sistema tenemos el cálculo de cuota está dado por, ustedes sabían que B corta significa la cantidad del préstamo de hipoteca y está dada por la tasa, que es el tipo de interés activo del periodo. Aquí en este sistema se diferencia lo que es tasa activa y tasa pasiva, más el valor de la cuota por S sub n. S sub n sería el valor final, que yo acá estoy notando que no les puse, pero es el valor final de lo que ustedes tienen que devolver. Por la tasa pasiva del periodo. O sea, la tasa pasiva es la que el banco nos cobra a nosotros, convengamos. Y elevado a la n, esto quiere decir que son el número de cuotas. Un ejemplo del sistema de amortización americano. Lo único que les pido es que se queden tranquilos porque sé que resulta mucha información con estos tres simples sistemas, pero la idea es que ustedes conozcan nada más cómo funciona el sistema financiero y la diferencia entre cada uno en cuanto a la parte conceptual. Bueno, en cuanto al sistema de amortización, tenemos que a los fines prácticos analicemos la aplicación de estas fórmulas para el préstamo ya visto bajo el sistema americano con un fondo de ahorro voluntario que pagará una tasa pasiva del 8%. Tasa nominal activa, quiere decir TNA. Vemos que el cuadro de la marcha de la suma periódica abonada al acreedor no varía respecto a la anterior modalidad. Entonces tenemos un saldo inicial de 500 pesos, un interés del periodo de 411. Como yo les decía, se paga solamente el interés y al final se devuelve el capital. Entonces ustedes notarán en el cuadro en Excel que la amortización dice 0. Comparando con los otros dos sistemas, la amortización es la devolución del préstamo. En los otros sistemas se va devolviendo. En este sistema solamente se paga capital e intereses y al final del plazo, que es la cuota 5, se devuelve el capital. Bueno. Este cuadro es el más importante para que ustedes comprendan cómo funciona y es el que más probablemente les pregunte en el momento que los evalúe. El sistema de amortización, ¿cuál de los tres conviene más? A la hora de saber qué sistema conviene más al pedir un crédito o préstamo, dependerá de ciertas condiciones y aspectos, y saber que existe cuál de los tres les conviene más, en base a las ventajas y desventajas de cada uno. Resumiendo, el sistema francés se paga al comienzo del pago, mayor porcentaje de interés respecto del capital. Las cuotas siempre son fijas y no aumentarán. Al inicio las cuotas serán bajas, permite mayor facilidad para acceder al financiamiento y este sistema es más recomendable para los que necesitan cancelar antes del vencimiento del plazo. En el sistema alemán dispone de una serie de ventajas, si bien dependiendo de la situación económica puede ser más las desventajas o las ventajas. Al ir pagando la mitad de las cuotas habrán ya amortizado prácticamente el total del capital. Al final del plazo las cuotas son más accesibles que al inicio, es decir, más bajas. Y no es recomendable si necesitan cancelar antes de finalizar el plazo el monto total financiado. En cuanto al sistema americano, el sistema de amortización americano es el más simple de todos, permite pagar en forma periódica, por lo que puede ser una, contra o no. Solamente pagan los intereses generados por el préstamo. ¿Se acuerdan que yo en el sistema americano les decía que al final se devolvía capital?
Y al final, en el último plazo de vencimiento, pagan los últimos intereses de capital prestado. De estos tres principales de amortización vigente, aunque comentamos anteriormente, el que más se utiliza es el sistema de amortización francés. Bueno, y para concluir esta unidad, vamos a hablar brevemente lo que es un empréstito. ¿Qué es un empréstito? Es una forma de financiación por la que una empresa o entidad acude al mercado para solicitar un préstamo a un gran número de inversores, dividiendo la deuda en pequeñas participaciones o títulos de valor. En pocas palabras, es un préstamo. ¿Para qué son utilizados los empréstitos? El análisis de las distintas alternativas de financiamiento del sector nacional, provincial o municipal argentino existentes en la actualidad, para que funcione, resulta indispensable no solo en términos financieros, sino también para la elaboración, planeación, ejecución y control de proyectos que mejora para el bienestar de los habitantes de los distintos distritos. La diferencia es que uno, cuando habla de un préstamo, es de carácter personal, es de dos sujetos que contraen. Uno contrae la deuda y el otro el compromiso de exigirle todos los meses para que devuelva. Son personas físicas. Cuando hablamos de préstamo, hablamos de entidades públicas, es decir, de carácter público. Son de estados, provincias o naciones. Bueno, para terminar les digo que por estos temas todavía no les voy a pedir un trabajo práctico, lo que sí quiero que lo revean bien el material y si existen dudas, por favor que me hagan llegar. Nos veremos la próxima clase y recién una vez terminado los trabajos prácticos de la primera parte, vamos a hacerlo más dinámico por estos temas. Muchas gracias.